Bien, buenas noches, señor doctor Julio Wong Abad, juez de la tercera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores profesores Giovanni Priori Posada y Mario Reyardo Saavedra, señor Gino Rivas Caso, autor de la obra que esta noche presentamos, estimados colegas y amigos. El 17 de marzo de este año, Gino me pidió leer una obra que había escrito sobre arbitraje. Le prometí hacerlo lo antes posible y, en efecto, luego de terminar otros compromisos académicos, la empecé a leer un sábado y la terminé de leer al día siguiente. La obra me pareció extraordinaria, por varias razones, y así se lo hice saber a Gino el lunes, cuando lo llamé y le dije que la Biblioteca de Arbitraje estaría muy gustosa de acoger su libro dentro de los próximos volúmenes a publicar en lo que restaba de 2017. Conozco a Gino desde hace algunos años, ya que fue practicante de mi estudio de abogados mientras realizaba sus estudios en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gino siempre se caracterizó por tener ideas muy claras, tanto en lo académico como en lo profesional, habiendo destacado en su paso por nuestra firma. Me dio mucho gusto saber de él muy poco tiempo después de haber terminado la facultad y, precisamente, enterarme de que había escrito el libro que hoy presentamos. Además, me causó satisfacción saber que dentro de las áreas profesionales a las cuales se dedica se encuentra el arbitraje, materia en la que dio sus primeros pasos cuando trabajó con nosotros. El libro de Gino trata acerca de la motivación de las decisiones arbitrales y constituye un estudio a profundidad acerca de una materia muy compleja, en la que evidentemente existe variedad de opiniones y criterios dentro de la doctrina y de la jurisprudencia nacional y extranjera. La motivación de las decisiones arbitrales es una materia que ha suscitado polémica en diversos congresos de arbitraje realizados en nuestro país, además de que sobre ella se han escrito diversos artículos y monografías. Si se me pidiera resumir en pocas palabras cuál sería para mí el principal valor de la obra de Gino Rivas Caso, podría decir que consiste en una impecable claridad de conceptos, en una invariable línea de pensamiento que atraviesa la obra, de principio a fin, bajo la idea de respetar y hacer respetar los fueros arbitrales en estricto apego a la Constitución y a la ley de arbitraje. Más allá de poder coincidir o discrepar con los puntos de vista expresados por el autor, queda claro que su obra es el mejor dique de contención que el medio académico peruano ha producido con respecto al intervencionismo de los tribunales ordinarios en anulaciones de laudos relacionadas con una supuesta defectuosa motivación. La lectura de la obra que presentamos dejará en los lectores con mediana claridad la convicción de que el autor, independientemente de sus preferencias ideológicas, llega a estas sólidas conclusiones con el empleo impecable de los métodos de interpretación que el derecho otorga, tanto en lo que respecta a la Constitución Política de 1993 como a la Ley de Arbitraje del 2008. Al culminar de leer este libro, probablemente muchos de ustedes tendrán una cierta sensación de impotencia, básicamente derivada del hecho de que los tribunales de la jurisdicción ordinaria, cuando conocen los recursos de anulación de los laudos, no necesariamente aplican aquellas teorías y conceptos que corresponden a la propia naturaleza del arbitraje, pues en no pocos casos la jurisprudencia de las Cortes Superiores se aleja del arbitraje y se acerca mucho más a los conceptos clásicos del derecho procesal civil y a distorsionadas interpretaciones del derecho constitucional y procesal constitucional. Con esto no estamos diciendo que el arbitraje sea un área de derecho que deba permanecer aislada de las demás, ni mucho menos que el arbitraje sea ajeno a la teoría del derecho constitucional. Lo que queremos expresar es que estas otras áreas del derecho, y en especial el derecho constitucional, deben calibrar el arbitraje en su real dimensión, de modo tal que se le entienda como un área especial del derecho en la cual, a diferencia de muchas otras, reina la voluntad de las partes, y ellas, cuando pactan un convenio arbitral, buscan, precisamente, tomar distancia de una serie de conceptos instalados históricamente en estas otras áreas. No estamos diciendo con esto que el arbitraje implique que las partes o los árbitros puedan actuar contra preceptos de carácter imperativo, pero bien le haría al derecho constitucional y al derecho procesal entender de una vez por todas que el arbitraje es una especie diferente, si se quiere un animal raro, y como tal no puede ser apreciado dentro de la óptica del resto de especies. Esto es lo que intenta plasmar en su obra Gino Rivas Caso
y seguro que lo logra. El autor cumple su cometido a cabalidad y ahora corresponde al medio jurídico peruano analizar, sin apasionamiento, estas doctrinas, a efectos de poder asimilarlas en favor de la libertad de las partes, del arbitraje y de la buena salud de la que deben gozar la administración de justicia privada y su ulterior control judicial. Reitero mis felicitaciones a Gino Rivas Caso por haber escrito una obra tan buena y tan útil, la misma que es presentada con orgullo por la Biblioteca de Arbitraje de nuestro estudio. Muchas gracias. Bien, ahora va a hacer uso de la palabra el doctor Martín Bonavent. Buenas noches. Primero que nada, dirigirme a la mesa, a ese honor, distinguidos juristas, reconocida calidad. Es un honor estar junto con ellos en la mesa de presentación de este libro. ¿Cómo conocí a Gino, autor de esta obra? A través de un correo electrónico. Ustedes saben que tengo una obra también publicada sobre motivación desde un punto de vista más descriptivo que polémico, más, creo que describo más que presento una posición. Incluso les confieso que no me atreví en esta obra de hace unos años a expresar una posición plena, clara, sino simplemente expuse lo que estaba en la jurisprudencia de la suspensión comercial. Ahí dejé el correo y no tuvo la deferencia de escribirme para hacerme algunas consultas, consejos que no he seguido de ninguna manera. ¿Por qué? Porque eso es lo fabuloso de la discusión académica, ¿no es cierto? Que discutimos, seguimos discutiendo y se hace el derecho a partir de ese debate. Me encanta eso, de verdad. Yo creo que es algo que falta en nuestro medio jurídico, la discusión alturada, en tener posiciones que no tenemos por qué necesariamente compartir. Lamentablemente, el derecho es lo que dicen los jueces. No me disculpo por eso, es así, ¿no es cierto? Entonces, es verdad, es para bien o para mal. No estoy diciendo con esto de que los jueces acertemos, definitivamente no es así en muchos casos. Por consiguiente, lo que quiero decir de la obra es que es una lectura obligatoria, ¿no es cierto? Lo fabuloso de este tema de la motivación es que se escriba sobre esto. Y es tan poco importante, ¿no es cierto? Si es que desde alguna perspectiva la motivación no debería interesar en el arbitraje, lo sorprendente es que haya tantas obras y tantos artículos refiriéndose no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional acerca del contenido mismo de la motivación, la exigencia de motivación inicial y motivación de arbitraje, incluso internacional, el arbitraje con componente público, como señala Gino en su obra. Ya me aclaró esto, que él considera que la misma exigencia del arbitraje privado debe ser para el arbitraje con situación pública. Yo estoy por publicar, ya terminé incluso un trabajo que podría presentar inmediatamente acerca de la motivación justamente en el ámbito de contratación pública, de una visión bastante distinta a la ley. ¿Por qué? Porque los jueces nos enfrentamos a problemas que tal vez los teóricos no tienen por qué enfrentar. Nos enfrentamos al día a día, ¿cierto? Nos enfrentamos a los problemas que hay que resolver. Conversaba muchas veces con abogados que no solamente están en el litigio, sino que están en la vida académica, y es hermoso presentar posiciones y no a veces jugarse con una posición neta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene consecuencias en la vida académica. Ustedes saben, les cuento, porque esto es algo público también, que el gobierno regional del Cusco fue condenado a pagar 30 millones de soles por daño moral, ¿no es cierto?
hace unos días discutía con un señor árbitro que me decía que el Estado ya ha ganado. ¿Por qué? Porque lo que habían solicitado como daño moral eran 130 millones de soles. Si el Estado lo condenaba a 1,30, bueno, que el balance supuestamente era positivo. El Estado, no sé, desde qué punto de vista, había ganado algo así como, ¿no es cierto?, 130 millones de soles, algo así, según el balance que sea así. En un país en el cual, por daño moral, por la muerte de una persona, o sea, ¿cuánto? La mayor indemnización que yo conozco por daño moral es de 1 millón de soles, que fue lo máximo que pidió una persona, y eso fue lo que le dimos en mi sala, en la sexta sala civil, cuando todavía existía la sexta sala civil. Lo máximo que yo conozco por accidentes personales. En un país en el cual los jueces, no sé si los árbitros también por accidentes personales, dan cantidades muy pequeñas por daño moral, un par de señores árbitros, porque uno dejó su voto en discordia, y consideró que había que pagarle a una empresa por algunos comentarios realizados ligeramente por el Consejo Regional 30 millones de soles. ¿Controlamos o no controlamos la motivación? ¿Está justificada? No, ¿no es cierto? Desde el punto de vista estrictamente privado, por supuesto que no. Si perdiera 30 millones de soles, no sé, una empresa cualquiera, no tendría ningún problema, absolutamente ningún problema. Pero cuando tenemos detrás al Estado, yo creo que ahí la cuestión debería cambiar, ¿cierto? Debería cambiar. ¿Por qué? Porque en buena cuenta el Estado no puede renunciar al principio de legalidad. Si el Estado se somete a la arbitrariedad, porque finalmente debemos aceptarlo, ¿cierto? Someterse a la decisión única de un privado es someterse a la arbitrariedad. Y yo incluso, desde el punto de vista del arbitraje privado, yo considero que ni siquiera la norma imperativa es límite para el árbitro. El orden público sí, es algo distinto a la norma imperativa. Entonces, yo incluso a veces voy en el arbitraje privado más allá que algunos señores árbitros. Pero el arbitraje público no. El arbitraje público, yo pienso que el Estado no puede someterse a la arbitrariedad, no puede renunciar al principio de legalidad. Eso supone, ¿por qué? Que el Estado puede vincularse del principio de legalidad. Y eso me parece a mí que no es posible. Voy a leer la obra con bastante entendimiento, la verdad se la recomiendo a todos y voy a recomendárselas a todos, pero que vean y me felicito de que algo que fue una discusión que se abrió hace unos años continúe con obras tan buenas como esta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora le corresponde el turno al doctor Mario Reguilardo Saavedra, y va a hacer algunos comentarios sobre la obra que utiliza. Buenas noches. Conocí por primera vez a Gino hace algunos meses en el matrimonio de algún amigo común, abogado también. Era tarde, la fiesta prácticamente ya había terminado. Yo me había tomado un par de copas y para ese momento ya estaba conversando con el resto invitado de cómo solucionar los problemas del mundo, lograr la paz mundial, etc. Hasta que se me acerca Gino, serio. Él había tomado menos de 2 copas y se puso a hablarme de motivación del lado arbitral en ese momento. Pero me acuerdo muchísimo de esa conversación, porque si bien de repente para los que no estábamos metidos en este tema eso puede ser tedioso o aburrido, me sorprendió no solo la pasión con la que Gino hablaba del tema, sino además la cantidad de información que manejaba sobre el tema. Y se me quedó eso. De ahí me lo he encontrado en otra ocasión, en un ambiente ya más académico. Y hasta que me llegó el correo electrónico en el cual él tiene la gentileza de invitarme a leerse el libro antes que se publique y a comentarlo. Es este libro, por supuesto.
libro empieza con una cita, ¿no? Dice, il n'y a pas de vérité, tout est affaire de perception. Perdón por el francés. Entiendo que esto significa, no existe la verdad, todo es una cuestión de percepción. Y lo que yo veo un poco de empezar a leer el libro es que las ideas de Gino van por una dirección de relativismo cognitivo. Me imagino que de ahí debe venir un poco la idea de la cita, porque yo es una dirección epistemológica que comparto. Yo creo que Gino escribe consciente de la incapacidad del conocimiento humano para establecer verdades universalmente verdaderas, sobre todo en ámbitos como el derecho, que es una ciencia social, y que cada afirmación en el derecho, que cada institución es relativa al contexto o a la estructura que la condiciona. ¿No? Si hablamos en términos de ciencias sociales, estas estructuras pueden ser el lenguaje, la cultura, los paradigmas de un periodo histórico, las creencias religiosas, el género, el estatus social, la experiencia de cada individuo, etc. Pero en medio de este aparente relativismo cognitivo, Gino en realidad parte de conceptos teóricos muy sólidos, la misma solidez con la que me habló al final de ese matrimonio. Y la rigurosidad es ejemplar, solo para que tengan una idea de la amplitud de los distintos problemas puntuales que Gino aborda. Bueno, no solo basta ver que el libro tiene 438 páginas, sino que trata 172 temas. Se analiza 172 temas, cada uno en modo independiente, y por supuesto, después de leer el libro, estos 172 temas están articulados entre ellos para tener una tesis final. Eso explica también que el índice tenga 12 páginas, no me acuerdo algo que tenga tantas páginas como índice. Eso es una explicación de la cantidad de temas que él empieza a tratar uno por uno con mucha rigurosidad. Y nos parte además de una visión que yo comparto, que es una visión contractualista del arbitraje. Es decir, más allá de la Constitución y de la jurisdicción, a mi juicio lo que ocurre es que lo que hace la Constitución es darle a un lado efectos jurisdiccionales, que es básicamente inmutabilidad, cosa juzgada, pero lo que es el arbitraje bajo una visión contractualista no es otra cosa que un acuerdo entre las partes, encargarle de contratar a un tercero, los árbitros, para que culminen la ejecución del contrato o la solución que existe sobre un problema entre las partes en relación al contrato. Eso es en principio el arbitraje, digamos, tradicional, el core del arbitraje. Por eso, yo creo también y comparto como Gino que no estamos ante una resolución judicial a la cual se le debe aplicar tal cual todos los criterios de motivación a partir del concepto de debido proceso constitucional que manejamos a partir de la Constitución y que manejan algunos jueces en el Perú, y que tampoco es aplicable, por cierto, en su integridad, el criterio más utilizado a nivel judicial para analizar lo que es motivación de resoluciones, como es la sentencia del caso Yamoja, dictada por el Tribunal Constitucional, que de algún modo esta sentencia, como algunos conocen, sistematiza parte de la doctrina mayormente aceptada, pero en lo que es motivación de resoluciones judiciales, y desarrolla con mucha claridad y con mucha amplitud cómo así esos conceptos no son aplicables a lo que es el arbitraje. Hay un tema en el que quiero hacer hincapié. Estoy de acuerdo con Gino en que las partes no solo pueden decidir si pueden motivar o no, eso además lo dice la ley de arbitraje peruana, sino que además las partes tienen, incluso bajo la ley peruana, si Gino lo diga, creo que existe el ámbito por la naturaleza del arbitraje, y en la medida que no existe una prohibición en tal sentido, las partes pueden incluso regular el grado de motivación que podría tener un lado arbitral. No creo, eso sí, en eso no estoy de acuerdo, no creo que pueda pactarse que no se anule un laudo por defecto de motivación, porque eso implicaría entonces que si estamos bajo una visión contractualista, si nosotros obligamos a los árbitros a motivar, pero decimos que no existe un control por el incumplimiento de esa obligación, entonces en realidad no es una obligación en sí misma, ¿no? Si no hay un remedio frente al incumplimiento, entonces no es, creo que técnicamente, una obligación.
Y bueno, ya entrando, no tanto una visión más teórica, sino legalista, tampoco creo que podemos renunciar a la anulación del laudo por vía motivación, simplemente porque en el Perú esas son normas de orden público, y si la ley peruana exige que los laudos deban ser motivados, entonces la motivación sin un laudo no motivado podría verse vía anulación. Salvo, claro, los arbitrajes internacionales donde expresamente la ley peruana permite que las partes puedan dejar de lado algunas causales de recurso de anulación. Comparto con él el excelente análisis que hace, por un lado, sobre los beneficios de la motivación en el arbitraje, y por otro lado la inutilidad absoluta de ciertas ideas que existen sobre la motivación en relación al arbitraje. Pero repito, inutilidad para el laudo arbitrario, no inutilidad de la motivación para resoluciones judiciales, donde ahí sí, y como el mismo Gino dice, es sumamente importante la motivación. Me hubiese encantado ver un poco más cómo Gino en medio, bueno, ya si finalmente estaba tocando 172 temas, 173, por ahí se podía hacer. ¿Por qué finalmente en el Perú, a pesar de que la ley expresamente permite que las partes pacten en el convenio arbitral, que si quieren los árbitros no motivan? Ese es un pacto que yo no recuerdo nunca haber visto un convenio arbitral en ese sentido. Yo ni recuerdo haber visto un arbitraje donde hay un pacto de ese tipo. No niego que no exista, pero lo que he conversado con mis colegas, no es común para nada que existan pactos de no motivación. Y lo que he visto, sobre todo a partir de experiencias también en otros países, es que esto no suele ser tan usado. Aquí prácticamente no se usa, pero en otros países donde también existe eso, se usa poco. Y eso lo que podría significar es que finalmente las partes quieren siempre algún tipo mínimo de una posibilidad mínima de la cual colgarse para reclamar algún tipo de injusticia. Y eso es de algún modo la motivación. El caso más claro de cómo, por intentar fomentar el arbitraje, muchas veces por irnos a un extremo, terminamos generando el efecto contrario, es lo que pasó en Bélgica, ¿no? Que cuando Bélgica intentó convertirse en un hub arbitral en los años 80, eliminó por completo el recurso de anulación del laudo, y pasó exactamente el efecto contrario. La gente, los mismos belgas, dejaron de plantear como foro Bélgica. ¿Por qué? Porque se sentían desprotegidos y que había algún tipo de problema en el laudo. Entonces lo que empezó a ocurrir es que los mismos belgas empezaron a plantear foros de otros países, ¿no? Bélgica tuvo que regresar al recurso de anulación en el año 98, y ahí nuevamente regresaron los arbitrajes a Bélgica. Para terminar, lo que nos dice Gino es que, en resumen, se puede anular un laudo arbitral a nivel judicial si es que ocurren alguna de estas dos cosas. Bueno, obviamente cuando un laudo no es motivado, eso es texto expreso de la ley, cuando hay un problema de congruencia, lo cual a su vez es otra causal, ¿no? Pero ya entrando a motivación específica, él dice que es cuando hay defectos lógicos, por ejemplo, de contradicción, lo que en los términos de la sentencia Yamoja sería la motivación interna del razonamiento, o lo que él dice es la insuficiencia por una premisa no sustentada, lo que de algún modo vendría a ser la motivación externa en la sentencia Yamoja. Mi juicio, yo creo que ahí estamos entrando a una zona gris. Mi posición es que si agarramos, o sea, además de la falta de motivación o la motivación incongruente, que es unánime que un lado se anula cuando hay esos problemas, que debería ser solamente cuando es una motivación aparente manifiesta, porque eso en el fondo no es apariencia, es palabreo, es en términos coloquiales floro, pero no hay ahí argumentación jurídica alguna. Eventualmente, como finalmente esta motivación aparente nos deja de tener zonas grises, bajo los términos de Gino, los defectos lógicos, cuando son manifiestos, o insuficiencia por premisa no sustentada, cuando son manifiestas, evidentes, creo que de algún modo entran y calzan en justamente esa zona gris que es la motivación aparente. Hay un punto ahí en el que ya entramos a una pequeña nebulosa, pero lo suficientemente clara como para que si se entra por ese filtro, eventualmente los lados puedan anularse cuando entramos en estas situaciones sumamente graves, manifiestas y vergonzosas.
nuevamente felicito a Hino por este excelente libro, ¿no? Que esto va a ser un gran referente en lo que es motivación de laudos arbitrales, y felicito a Mario porque nuevamente tiene un número más en esta excelente y brillante colección. Gracias. Bien, ahora le corresponde hacer uso de la palabra al profesor Giovanni Priori Posada. Buenas noches. Ante todo, quería agradecer tanto al autor como a Gino como al doctor Mario Castillo por esta invitación. Y yo quería comenzar precisamente por esto último que mencionaba Mario. La presentación de un libro es una ocasión para celebrar en la academia. Es, diría yo, una fiesta en la academia. Y eso nos lleva necesariamente a felicitar no solo al autor por la investigación que presenta a la comunidad académica, sino también al editor, porque editar en el Perú trabajos académicos de la calidad de la que hoy se presenta no es fácil. Gino lo sabe y Mario también lo sabe, y yo creo que es una felicitación a ambos, tanto al autor por esta extraordinaria investigación como al editor. Yo, todos hemos contado un poquito nuestra experiencia con él. No lo conocí en matrimonio, lo conocí más bien en la universidad hace unos años, donde precisamente me presentó otra investigación sobre la impugnación, la apelación, que era un tema del cual yo dedicaba unas páginas, y desde ese momento hemos entablado esta especie de relación cercana, hasta que hace unos meses, meses ya, me habló de esta investigación que cuando la leí me pareció magnífica. Comentábamos hace unos minutos con Mario que hace unos meses estuvimos en Arequipa, tuvo la gentileza de invitarme para un conversatorio sobre arbitraje, y cenando ambos hablábamos de una magnífica obra sobre motivación en el arbitraje, pero ninguno había identificado que estábamos hablando de la misma obra, hasta que en un momento de la conversación decimos, oye, pero ¿cómo se llama el autor? Y luego nos dimos cuenta en la cena que estábamos hablando del mismo autor, de la misma obra, y allí fue que, me confirmaba Mario lo que de alguna manera ya me había adelantado Gino de esta publicación que ya era inminente. Yo la verdad debo decir que vengo muy contento, no solo porque es una ocasión para celebrar, sino porque es esta, lo digo con absoluta honestidad, una magnífica obra. A pesar de que puedo discrepar con algunas cosas que se indican allí, particularmente esta visión muy contractualista que pudiera existir del arbitraje, digamos, el trabajo de investigación es realmente serio, completo, y honestamente el libro es al mismo tiempo una extraordinaria obra sobre arbitraje y una extraordinaria obra sobre motivación, porque trata muchas instituciones arbitrales. Por ejemplo, el competence, los tipos de arbitraje, qué cosa es el arbitraje, el carácter jurisdiccional del arbitraje, y además tiene un tratamiento muy serio de motivación, sobre la motivación, fuera de la motivación de los lados, por lo cual cualquier persona que quisiera investigar sobre motivación, pues a partir de ahora tendrá obligatoriamente que consultar este libro, así como cualquier persona que quiera estudiar sobre arbitraje. Por descontado, cualquier persona que quiera estudiar sobre motivación en los laudos arbitrales. Y esta obra tiene algunas características que yo
quisiera mencionar. Primero, es una obra completa. Completa en la medida en que no existe concepto ni institución usada en el libro que no esté explicada. Es decir, no se dan por supuestos conocimientos. Todas las instituciones que se usan para justificar sus posiciones son explicadas además de una manera clara y completa. Luego, es una obra completa en la medida en que une distintas disciplinas del derecho. Y aquí una felicitación especial para Gino, porque una de las críticas que yo particularmente hago al modo de estudiar derecho en el Perú es que nos hemos vuelto especialistas en tal nivel de concreción del ámbito jurídico que nos confesamos ignorantes de lo demás y no consultamos, los que hacemos procesal, no consultamos a quienes no hacen procesal. Los civilistas no solamente consultan civilistas, los constitucionalistas solo consultan constitucionalistas, y así. Bueno, este libro, si pudiéramos enfocarlo a partir de las disciplinas jurídicas que abordan, tiene arbitraje, derecho procesal, derecho constitucional al que se refería el doctor Mario Castillo, teoría del derecho y filosofía del derecho. Es decir, a ver, un libro sobre arbitraje, y aquí me voy a otro aspecto, digamos, de las bondades del libro, su bibliografía. Un libro de arbitraje que cite en simultáneo a Caiván, Canto Arias, Bull, Castillo, McCormick, Atienza, Carneluti, Ortels. Es decir, la bibliografía indica la seriedad y profundidad de la investigación. Es más, en la bibliografía está Canto Arias, inmediatamente está después Carneluti. Eso demuestra, digamos, cómo confronta a los autores, digamos. Y eso es lo que el investigador tiene que ser, libre. Y lo más importante, lo que nos tenemos que liberar los investigadores en el Perú, es de estos márgenes estrechos que nosotros mismos nos hemos puesto. Como yo voy a hacer un trabajo sobre arbitraje, no leo a Carneluti, no leo. ¿Por qué? Si los dos tratan el tema, léelo, critícanos, y a lo mejor a veces lo criticamos sin haberlo leído jamás. ¿De acuerdo? Y textos tan importantes en la filosofía y en la teoría del derecho como McCormick, Atienza, etc. Eso me ha parecido, por eso, puedo decir una felicitación especial, porque es una forma de investigar realmente innovadora y libre, y es una forma de investigar que en el Perú no se suele hacer, es decir, liberarse de las cadenas, de las propias disciplinas en las cuales uno suele estar metido. Además, utiliza un lenguaje clarísimo. Esto está escrito realmente, son temas densos, complejos. Ya dije que la investigación es muy completa, pero el lector agradece que sea escrito con frases cortas, sencillas, con ejemplos. Me encantaba el ejemplo, digamos, para explicar esta relación prestacional del derecho a de la motivación de los laudos a partir del ejemplo de la Casa de la Literatura, por ejemplo. Es decir, es identificativo y es realmente es otra bondad que tiene el libro y razón por la cual es imposible no leer. Además, cautiva. A mí me ha pasado la primera vez que me lo dio, y luego, ahora que tuve que revisar, cautiva. Es una forma que uno tiene que tratar de dejarlo y no puede. Leer un libro de derecho cautivador es realmente difícil de encontrar. Y eso también es una felicitación particular. Quiero llamar la atención fundamentalmente en tres aspectos ya sobre el fondo del libro, para no reiterar lo que han dicho el doctor Abad, Mario Rayado y Mario Castillo. Primero,
tener la concepción de la motivación como un control de la libertad de quien decide. Y ese es un aspecto a partir del cual yo creo que se tiene que abordar la motivación, y aun cuando crea efectivamente que las partes podrían pactar que un laudo no esté motivado, tengo mis grandes reservas, un poco la línea de lo que se ha mencionado ya por el doctor también, de que lo puedan hacer en el arbitraje público. Más aún si la razón, a mi juicio, de por qué las partes podrían pactar que no se motiven los laudos es porque están en el perfecto ámbito de disposición de sus derechos. Y así como pueden renunciar, pueden regalar, pueden donar, pueden someter a la suerte el control de la controversia, bien podrían pactar un arbitraje sin motivación. Pero en el ámbito del Estado me temo que eso no es posible, más aún si el arbitraje estatal tiene una fuente legal y no una fuente voluntaria, ¿no? Eso de que la fuente voluntaria del arbitraje estatal es una ficción, ¿no? Sí, pero todos los contratos con el Estado tienen su cláusula arbitral. Sí, porque la ley dice que todos los contratos con el Estado tienen una cláusula arbitral, ¿no? Y eso está ligado a otro aspecto, y es que creo que es la otra mirada del fenómeno de la motivación. Y coincido con esto que menciona Gino, la motivación como control de la libertad de quien decide. Precisamente tiene que la motivación es una contrapartida a las responsabilidades que debe tener quien decide. Es decir, mientras menos exigencias le pongo yo a la motivación, mayores controles le debo poner yo a quien decide, ¿no? Y yo me temo que esto, que no nos gusta a quienes somos árbitros, que es pensar en los sistemas de control a los árbitros como un sistema de responsabilidad, etc., debe ser analizado al mismo tiempo en que se trata sobre eximencias de deberes de motivación. Finalmente, las partes están dándole mayores poderes, pero las partes también tendrían derecho a exigirle más a esos árbitros, tener mecanismos o remedios frente a cualquier abuso que pudiera cometer. Y lo último es que tiene que ver con lo que mencionaba de la vinculación que trata Gino sobre la filosofía, teoría del derecho y los temas que aborda, el tratamiento que hace en el libro sobre la vinculación, motivación y argumentación jurídica. Ustedes saben, la teoría de la argumentación jurídica es una de las perspectivas contemporáneas sobre la concepción del derecho en general, trasciende a la motivación, trasciende la motivación, es a la propia concepción del derecho. Y esto está adecuadamente tratado, investigado. Particularmente me gusta algo que uno no suele encontrar en obras sobre motivación en el Perú, que es el tratamiento de la motivación o justificación sobre los hechos, que es quizá lo más difícil cuando uno tiene que motivar un laudo o motivar una sentencia. La justificación sobre los hechos, y Gino, en esta libertad y seriedad que lo caracteriza no solo en esta investigación, sino en las que yo le conozco, no ha huido del tema tan complicado, lo ha abordado y lo ha hecho desde la perspectiva de la argumentación. Nuevamente, mis felicitaciones tanto al autor como al editor, y honestamente es un libro imprescindible para quien se dedique a investigar sobre motivación o sobre arbitraje. Es una obra completa y ahora da ganas de saber cuál será la próxima obra de Gino, porque nos va a mantener a la expectativa, porque esto es un trabajo magnífico. Gracias. Bien, y para cerrar este acto académico, vamos a ceder uso de la palabra al autor de la obra, a Gino Rivera Castro. Muchas gracias a todos por venir. Yo voy a tratar de ser breve porque en realidad lo más importante ya se ha dicho hoy. Quiero empezar con los agradecimientos y
Y ahí podríamos hablar de dos niveles de agradecimiento. ¿Por qué digo eso? Porque en esta obra, o mejor dicho, para escribir esta obra, no solo he tenido que investigar académicamente sobre todos los temas que se han tocado en la misma, sino también que yo he tenido que crecer como persona para entender bien qué significa hacer un proyecto como este. Y en ambos puntos creo que la posibilidad la posibilidad, la suerte entre comillas que he tenido de trabajar con el doctor Castillo Freire ha sido indispensable para lograr esto. Yo he tenido el gusto de ser su practicante por 2 años y creo que el solo hecho de estar en ese estudio le da a uno esa visión de entender cómo los conceptos, cómo los esquemas teóricos y jurídicos funcionan correctamente a través de una investigación profunda de los mismos. Entonces, por ahí, como primer nivel, quiero agradecerle mucho al doctor Castillo y a la oportunidad que tuve de trabajar con él. Yendo al tema de la obra, en realidad, voy a ser un poco honesto. Antes de yo sacar esto, he tratado por todos los medios posibles que la mayor cantidad de profesores de Derecho puedan revisar esta obra. ¿Por qué? Porque realmente siempre he pensado, cada vez que le enviaba, que podían haber errores, podrían haber quizá desfases, podrían haber interpretaciones ambiguas o difusas, y siento que todas las respuestas que tuve, también de los que están aquí presentes, me ayudaron muchísimo a poder armar bien esta obra. Además está decir, pues, como ya lo comentaron los doctores, que tuve una oportunidad de hablar con el doctor Prior hace algunos años, con el doctor Reguiardo, con el doctor Hugo Abad y con el propio doctor Castillo Freire, pero igual me gustaría quizás hacer una pequeña mención a otros abogados, profesores que me ayudaron muchísimo en esto, como son el doctor Martín Sotero, el doctor Joel Chipana y el doctor Fernández Rosas, que amablemente cuando vino de España acá a Perú a inicios de este año tuvo la amabilidad de recibirme un día y almorzar juntos y explicarme todo lo que él percibía desde el tema, desde la visión que él tenía europea española. Entonces, en realidad esta obra, si bien escribí yo, es resultado de una alta cantidad de observaciones, anotaciones, cuestionamientos, críticas, y todo ello ha permitido que esto se pueda materializar en el libro que, muchas gracias doctor, hoy día tengo el gusto de poder presentar. Eso me lleva justamente al segundo punto que quería tocar aquí brevemente, que es la obra en sí. Yo también quería empezar con la frase que había puesto al inicio, pero ya que el doctor Reguiardo la ha empleado, pues tendría que recurrir a otra. Hay una frase de Humberto Eco en El nombre de la rosa que dice: los libros no están hechos para creer en lo que dicen, sino para que los analicemos. Y este libro, por más que yo sinceramente lo crea así, este libro no tiene ninguna verdad irrefutable, ningún axioma incontrovertible, ninguna afirmación que no pueda ser contraargumentada. Lo que este libro trata de generar es discusión técnica. Lo que busco aquí es presentar una posición y a través de ella que sumillándola, sumarizándola junto con los otros trabajos que se han hecho en el medio, pues quizá enriquecer más la discusión. Ese es el objetivo principal del libro: discutir. Y discutir porque como también ya lo mencioné antes, este no es un tema menor realmente. Y eso me lleva al último punto de esta presentación, que es el tema de fondo, la motivación de las decisiones arbitrales, laudos y en realidad todas las resoluciones. Yo creo, y voy a aprovechar siempre cualquier oportunidad que tenga para decirlo, de que existe un grave riesgo de control judicial que realiza una oposición en el Perú sobre la motivación. La principal razón en nuestro país por la que se pide la anulación de un laudo es la motivación. Se pide más la anulación del laudo por motivación que por todas las otras causales sí reconocidas en la ley juntas. En cierto modo, se puede decir, por lo menos en mi opinión, que la vía de control judicial del laudo se ha distorsionado gravemente, porque ha dejado de ser una vía para conocer casos de inexistencia de convenio arbitral,
casos de exceso de autoridad de los árbitros en la resolución o en el trato con las partes, casos en los que se incumplía con el plazo otorgado para laudar, o casos de la inarbitrariedad de la materia. Eso en el Perú hoy ha pasado a segundo plano, porque lo principal que se ve al momento de anular laudos en el Perú es la motivación. Entonces, creo que de una u otra manera, y eso también es parte, es la razón, es una de las razones para escribir esto, es de una u otra manera lo que yo busco humildemente es que contribuir a revertir esa situación, contribuir a que el medio arbitral peruano sea más fiable a través de decisiones judiciales que comprendan claramente los límites que tienen en cuanto al control del arbitraje en nuestro país. Quiero acabar agradeciendo una vez más al doctor Castillo por todo el apoyo y por la gentileza de poder editar esta obra y de permitirme a mí, en cierto modo, difundir una investigación que me ha tomado un poco de tiempo realmente. Muchas gracias. Bueno, amigos, el acto académico ha concluido y les invitamos a tomar un vino en el salón del colegio. Gracias.